28 de abril de 2025 se ha hecho de noche y la radio informa que prácticamente toda España sigue a oscuras. También Portugal. Y nos dicen que partes del sur de Francia también se vieron afectadas. La cosa empezó poco después de las 12:30 de mediodía y al principio parecía un apagón de electricidad normal. Pero rápidamente se extendieron noticias y con las noticias bulos. Y la gente, naturalmente, intentó volver a sus casas y salir de vagones de metro parados, y de trenes y de ascensores. Caos instantáneo y atasco de coches, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Ha sido un ciberataque? ¿Quién ha sido? ¿Putin? ¿Sí? Podría incluso haber sido Trump. ¿Pero esto qué es? Sígueme y te lo cuento. Cuando grabo este vídeo todavía no se sabe el origen del apagón generalizado y además los técnicos nos avisan que averiguarlo va para largo. Harán falta días, incluso semanas o meses para llegar a establecer con un buen grado de fiabilidad el origen del problema y sus sucesivas complicaciones. Pero en mi opinión algo parece bastante claro. Además del origen del problema, seguro que debió de haber una serie de otras varias circunstancias encadenadas que dieron lugar al colapso del sistema a modo de efecto dominó. Por eso nunca antes se había dado en España un apagón generalizado de esta magnitud. Pero tengo buenas noticias. Con total independencia de cuál haya podido ser la causa primera de este apagón, lo cierto es que los expertos sabemos lo que hay que hacer. Y no me refiero a ponerle pilas al transistor, abrir el refrigerador lo menos posible o ir a comprar comida y papel higiénico a la tienda de la esquina, no. Me refiero, digamos, al día después. ¿Qué hay que hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Esa es la cuestión. Y lo que hay que hacer lo sabemos ahora y lo sabíamos antes de la emergencia eléctrica. Y la prueba está en muchos artículos en prensa e incluso en algunos de los vídeos publicados en Tecnosfera y grabados hace meses. En esos ya se apuntaban acciones pendientes. Como sucede a menudo, no hay una bala de plata que nos resuelva el problema. No hay una medida única que prevenga un apagón, sino toda una batería de medidas, una especie de perdigonazo de plata con múltiples acciones que converjan en la consolidación de una red eléctrica más robusta y resistente a inevitables fallos locales ocasionales. Os voy a explicar uno a uno cada uno de esos 7 perdigones tecnológicos que, en mi opinión, sumarían una respuesta efectiva para mejorar nuestra resiliencia eléctrica. 1. La primera y más evidente línea de acción es la modernización de la red, tanto en infraestructuras como en gestión. Las infraestructuras están en muchos casos anticuadas. Sistemas de control y gestión basados en software desarrollado hace más de 2 décadas, pues reducen la interoperabilidad y la escalabilidad del sistema. Los elementos que componen nuestro panorama de generación han cambiado. Por ejemplo, las renovables son absolutamente necesarias, que nadie lo dude, pero comportan variabilidad. Y sin embargo, nuestra gestión y nuestra red son las de siempre. 2. Relacionado con lo anterior, se ha hablado mucho en años recientes de Smart Grids, pero poco o nada se ha hecho para desplegar esas redes inteligentes. Son redes llenas de sensores y automatismos y gestionadas quizá por inteligencia artificial. 3. Lo cierto es que ese tipo de redes serían más fácilmente implementables en pequeños núcleos, lo cual nos lleva a otro punto, otro perdigón, el desarrollo de generación y almacenamiento distribuidos. Modelo distribuido frente al modelo centralizado dominante hasta ahora. No se trataría de sustituir uno por el otro, sino de crear posiblemente un sistema híbrido entre ambos que diera robustez al conjunto. Pero está claro que eso no es factible con las herramientas tecnológicas o jurídico-administrativas del siglo XX. 4.
Cuarto perdigón, aumento de las interconexiones. A ver, que la península ibérica es una isla energética ya lo habíamos explicado en otros vídeos anteriores. Ahora ha quedado patente y se repetirá en los medios insistentemente. Nos hacen falta más y mejores interconexiones a todos los niveles y en especial con nuestros países vecinos. Por cierto que Francia y Marruecos han tenido un importante protagonismo en la resolución de este apagón, aportando energía para volver a arrancar progresivamente nuestro castillo de naipes eléctrico, mientras mantenían estabilizados sus respectivos castillos de naipes. Aunque quizá también es posible que fuese un desajuste en la conexión con Francia lo que pudo dar inicio al efecto dominó. Todavía no lo sabemos, pero da igual, el aumento de las interconexiones es necesario en todo caso. 5. Almacenamiento de energía, masivo y a todos los niveles, centralizado y distribuido. Esta, de hecho, es la especialidad de nuestro grupo de investigación. Sabemos lo importante que es aportar baterías rápidas y baratas para universalizar el almacenamiento. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo con nuestra startup. Baterías de carga rápidas, seguras y baratas. Por cierto, el año pasado publicamos un artículo científico-tecnológico en el que proponíamos el uso de baterías de almacenamiento para la regulación de frecuencia en la red. De hecho, el desajuste de la frecuencia ha sido con toda probabilidad uno de los factores que ha dado lugar a los apagones. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para explicar eso de la regulación de frecuencia. Si no te interesa, sáltate los siguientes 2 minutos. A ver, nuestra red eléctrica transporta y distribuye corriente alterna de 50 Hz. Esto quiere decir que la corriente cambia de dirección 50 veces por segundo. En una red eléctrica es fundamental que exista un equilibrio entre la producción de electricidad, la oferta proporcionada por las centrales generadoras, y el consumo de electricidad, es decir, la demanda generada por hogares, industrias, hospitales, etc. Si ese equilibrio entre oferta y demanda se rompe, la frecuencia de la red eléctrica, que idealmente debe mantenerse en ese valor constante de 50 Hz, se ve afectada. Esto puede provocar alteraciones incompatibles con el funcionamiento de los dispositivos conectados a la red y en casos extremos puede dar lugar a apagones. La regulación de frecuencia es el mecanismo que garantiza que este valor se mantenga constante con gran precisión, evitando interrupciones en el suministro eléctrico. Ahora, el modo habitual de regular la frecuencia incluye un control primario asociado a respuestas automáticas rápidas, de segundos, de las centrales generadoras y un control secundario más preciso que se activa en minutos. El control primario lo ejercen las propias centrales eléctricas que están equipadas con sistemas de control automático. Estos sistemas ajustan la potencia generada en función de la frecuencia de la red. Si la frecuencia baja, las centrales aumentan la producción. Si sube la frecuencia, reducen la generación. El control secundario es gestionado por operadores del sistema eléctrico en centros de control, humanos que coordinan el aporte de diferentes centrales. Nuestra propuesta, publicada en 2022 en un artículo en la revista especializada Clean Technologies, es que el empleo de sistemas masivos de almacenamiento de energía en forma de baterías de respuesta rápida permitiría automatizar en mayor grado el proceso de regulación de frecuencia. No es la primera vez que ocurre un gran apagón debido a estos desajustes entre oferta y demanda y la consecuente deriva de la frecuencia. El ejemplo más masivo fue en la India en 2012, que afectó nada menos que a 620 millones de personas. Bueno, y aquí cerramos el paréntesis. A ver, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, Sexto perdigón, gestión de la demanda. Hasta ahora, en la balanza entre oferta de energía y demanda de energía, solo se tocaba el platillo de la oferta.
Un modelo alternativo propone añadir la gestión de la demanda, de modo que un gran consumidor de energía eléctrica, como podría ser por ejemplo una fábrica de aluminio, tuviera un contrato de electricidad con precios reducidos, pero a cambio de la obligación de ajustar su demanda para mantener el equilibrio de la red. Y finalmente, 7. Un uso eficiente de la energía, es decir, ahorro y eficiencia energéticos. Lo hemos dejado para el final, pero no es menos importante. Necesitamos usar la energía que consumimos de un modo inteligente, sin malgastarla. Os pongo un ejemplo. Es mucho más eficiente aislar bien térmicamente todos nuestros edificios que enchufar todos los aires acondicionados a la vez, a toda potencia, en la canícula del verano. Este no ha sido el gran apagón que podemos ver en series y películas de todos los colores. Se ha resuelto relativamente pronto y de forma eficiente, sobre todo si tenemos en cuenta que empezó afectando a casi 50 millones de personas. Y tiene un lado bueno. Podríamos aprender de él. Los políticos podrían aprender de los técnicos a tomarse en serio todas esas acciones de las que hemos hablado antes. Y los ciudadanos de a pie también podríamos aprender. Podríamos aprender que tener un kit de supervivencia no es solo para prevenir las consecuencias de una guerra, que el efectivo todavía sirve para algo, que comprar papel higiénico sigue sin ser necesario en estos casos, que es preferible vivir cerca del trabajo, que es mejor compartir que competir con los vecinos, que la radio y no las redes sociales son la mejor fuente de información y que además de paneles solares igual nos vienen bien unas buenas baterías en casa. Hasta pronto.